heitere, gelassene und brüderliche Erinnerung an jenen jungen Mann, der mit 22 Jahren eine Bazooka in seinen Händen hielt. Aquel joven era el propio Jorge Semprún el día de la liberación. Había sido detenido como miembro de la resistencia francesa y en enero de 1944 fue deportado a Buchenwald. 250.000 prisioneros de 35 naciones pasaron por este campo del horror y la humillación al servicio de la extenuación y muerte de seres humanos. Ese número ha quedado grabado naturalmente porque era el número que por casualidad venía estampado en el boletín de llegada al campo, ¿no? En la ficha de llegada al campo. Era el número, los números atribuidos a los presos y que llevaban cosidos aquí en la chaqueta. Sin ningún dramatismo, Semprún ya había anunciado unas semanas antes que ese iba a ser su último viaje a Buchenwald. Quizás por eso se refirió en su discurso al adiós inevitable de los supervivientes, al inexorable fin de la memoria directa. Y hay una foto maravillosa de él dando un discurso ahí en el campo ya mayor, que está completamente entregado en el discurso, que realmente si yo tuviera que escoger una foto, esa es la foto con la que me gustaría recordar. Fue novelista, guionista de cine, exdirigente en la clandestinidad del Partido Comunista de España, exministro socialista, pero como él decía, fue sobre todo antiguo deportado de Buchenwald, una experiencia que marcó una vida de novela. Una vida a la que de alguna manera volvía a nacer aquel abril de 1945, cuando el campo fue liberado por los deportados antes de la llegada de los americanos. Es una casualidad histórica bellísima, que los dos primeros americanos que llegan al campo se llaman Fleck y Tenenbaum, o sea, son dos nombres judíos y dos nombres judíos de origen alemán. Vimos a miles de hombres harapientos y de aspecto famélico que marchaban hacia el este en formaciones disciplinadas. Estos hombres iban armados, se reían y hacían gestos de furiosa alegría mientras caminaban. Eran los deportados de Buchenwald que partían hacia el combate. An jenem 11. April 1945 befand ich mich nämlich in der Kolonne bewaffneter Männer, die wütend und fröhlich waren. Ich war einer der Bazooka-Träger. Der deportierte 44.904, auf seiner Brust das rote Dreieck und auf schwarzem Grund die Buchstabe S für Spanier aufgedruckt. Dieser Spanier war ich. Los nazis no habían conseguido doblegarles. Marchaban dispuestos a luchar por la libertad. Los comunistas que habían controlado la administración del campo habían preservado a los más fuertes y activos en el partido, evitando que fuesen enviados por los nazis a los trabajos más mortíferos. Esto abrió después el debate sobre si era lícita o no esa actuación. La moral que se aplica es la moral de la resistencia. Se preservan en función de lo que significan para la resistencia en el campo y para la resistencia en los meses futuros. Pero el dilema no es, ¿podríamos haber evitado? No, no se puede evitar. Yo falsificaba las fichas. Inscribía en la ficha de fulano, no sé, cualquier nombre que se pueda ocurrir, francés, por ejemplo, escribía la sigla D-I-K-A-L, DICAL, que quiere decir Darf in kein anderes Lager, no puede ir a ningún otro campo. Bien. Eso lo ponía yo por mi cuenta. Si la Gestapo descubre que esa ficha está falsificada, el que va a la muerte soy yo. ¿Qué mala conciencia puedo tener? La haber arriesgado la vida por salvar a otros. Esa es la única mala conciencia que puedo tener. Algunos acusaron a Semprún de haber sido un capo, pero se acabó en las oficinas del campo fue por saber la lengua de sus verdugos. Su padre, un burgués republicano, le hizo aprender alemán de pequeño. Y saber esa lengua era, de cierto modo, acercarte a la posibilidad de sobrevivir, porque entendías lo que se decía, entendías las órdenes, podías trabajar como yo trabajé en una oficina en vez de trabajar al aire libre o en una fábrica con un ritmo de trabajo horrible, ¿no? Se le calificó de orfebre y militante de la memoria, una memoria que nos decía le ayudó en Buchenwald.
donde lo más difícil de soportar era que nada, ni un segundo de la vida, estaba protegido de la mirada de los otros. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura... Te recitas una poesía y estás solo. Estás solo. ¿Recuerdas un romance de Lorca, del romancero gitano, o unos versos de Poeta en Nueva York, de Lorca, o unos versos de Alberti? Estás solo. Te lo recitas y estás solo. Estás incluso formando lista en el campo de la plaza de Apel, en la plaza de Apel, Apelplatz de Buchenwald, en la plaza donde estaba lista. Y estás solo, estás ahí, llevas media hora, 3/4 de hora, 1 hora, firme, de pie, bajo la lluvia o la niebla, o la nieve o el sol. Y te recitas un poema. Todo me había ocurrido, ya nada podía sucederme. Nada sino la vida para devorarla con avidez. Y la devoró con avidez, sumando nuevos capítulos a su vida de novela. Nieto de Antonio Maura, antiguo jefe del gobierno conservador de Alfonso XIII, Semprún volvió a París, a donde se había exiliado con su familia tras la Guerra Civil. Había estudiado en la Sorbona y en 1942 se había hecho comunista, un estalinista convencido. Retorna a España en 1953. Lo hace clandestinamente. Durante 10 años, bajo el seudónimo de Federico Sánchez, será uno de los dirigentes del Partido Comunista de España, destinado a socavar los cimientos del franquismo. Era el perfecto militante que necesitaba el Partido Comunista y, en concreto, Santiago Carrillo. Era desconocido totalmente de la policía franquista. No era un hombre del pasado que tenía claro su trayectoria y que estaba fichado, no. Sabía idiomas. Podía viajar aparentando ser francés, como lo hice en España. Y tenía preparación cultural, digamos, para hablar con los intelectuales. Y en muy poco tiempo, en cuestión de 3 años, va tejiendo una red de militantes o de colaboradores en todos los ámbitos de la cultura, que en el año 56, por ejemplo, estalla en un verdadero movimiento que conmociona, digamos, pues, la Universidad de Madrid. Fue casi la primera acción de reconciliación de unos con otros, y esa experiencia nos determinó en el Partido Comunista en el año 56 a elaborar la política de reconciliación nacional. Semprún y su alter ego, Fernando Claudín, no ocultaron sus críticas al sistema soviético, ni sus discrepancias con la línea oficial del partido y con Santiago Carrillo. Estaban convencidos de que la estrategia respecto a España estaba equivocada. En 1964 fueron expulsados del partido. Cuando él me dijo que la otra persona que estaba con él, en la misma posición, era Jorge, recuerdo perfectamente que eso me produjo una sensación de satisfacción, como de tranquilidad, de que ellos dos siguieran juntos. Como el partido estaba en la clandestinidad más profunda, en aquel momento quien tomaba posiciones contra la política del partido era separado del partido. Con Carrillo es muy difícil saber a qué atenerse. Entonces, por prudencia, no escucho demasiado lo que dice. Como después se vio, efectivamente el Partido Comunista acabaría adoptando la mayor parte de los postulados que ellos habían defendido en ese momento. Pero como quedaron en minoría, fueron cercenados y pulverizados, y encima pues acusados de revisionistas, traidores, en fin. El artista Eduardo Arroyo, amigo personal de Semprún, lo conocía desde aquella época en la que llegaron a compartir idearios e ilusiones. Dije, oye, mira, me parece que sí que me encuentro ya, he tomado ya esta decisión, yo ya me encuentro verdaderamente maduro para aceptar esta disciplina de partido, quiero entrar al Partido Comunista. Y entonces él me dijo, mira, lo siento mucho, pero es muy difícil porque me acaban de echar. Entonces yo le dije, pues mira, si te han echado, ya ese asunto no me interesa, pasemos a otra cosa, ¿no? Mariposa. Es un largo proceso de
pérdida de la fe, de pérdida de las convicciones, o mejor dicho, de las certidumbres y de elaboración de una posición crítica. Es un largo proceso, pero en ese proceso hay momentos, claro. El camino de Jorge Semprún y de Fernando Claudín ha sido mucho más consistente y coherente que el de aquellos que los expulsaron. Semprún se libera de forma definitiva de las ataduras de los totalitarismos, del nazi y del stalinista. Surge el Semprún más libre, el que empieza a cumplir su sueño, escribir. Su vida y su memoria acaban siendo la base de su obra. A principios de los 60, en la clandestinidad, había alumbrado el largo viaje, el horror de Buchenwald llevado a papel. Había huido de hacerlo antes. Mantenerse en la memoria del pasado, de la muerte, piensa, podría haberle llevado al suicidio. No era tan absurdo ese pensamiento, porque si se ve la lista de los escritores, testigos de esa memoria que se han suicidado, es muy larga. Decidí vivir. Y para vivir había que olvidar, y para olvidar no había que escribir, o había que no escribir. De nuevo, la política y España llaman a su puerta en 1988. Felipe González le nombra ministro de Cultura. Semprún recuerda así lo que le dijo Felipe. Un día irás a un viaje por provincias, cualquier sitio de España, y eres ministro, y te recibirá el comandante local de la Guardia Civil, se pondrá firme y te llamará Excelencia. Entonces sabrás por qué he pedido a Federico Sánchez que sea ministro conmigo en España. Había un motivo mucho más meditado y más sereno, que era la propia personalidad de Semprún para llenar un ministerio como el Ministerio de Cultura. Me parece que era un hombre en ese sentido incomparable, imbatible, ¿no? Además de todo lo que representaba simbólicamente. Lo más positivo fue el regreso a España de mano de ese trabajo conjunto con un equipo de gentes, en general, salvo rarísimas excepciones, formidable. Incluido en ello, en esta experiencia positiva, el enfrentamiento con Alfonso Guerra, que también forma parte de los recuerdos y de lo positivo de la experiencia, a pesar de que fuese un enfrentamiento. Para él no fue una tragedia la discusión con Alfonso, fue intelectualmente un divertimento, porque había cosas de las que él creía que había superado que encontraba en Alfonso. Y en la despedida, en 1991, no hay rencor. Nunca lo había, no era rencoroso. Destacan quienes le conocieron bien. Tampoco lo fue al recoger las cosas de su despacho ministerial. Era el único día que los taxistas no podían cruzar el Prado. Es una cosa bastante curiosa. O sea, era el día del maratón. Y entonces, pues allí nos vimos y yo pensaba, es fantástico. Este hombre ha sido ministro hasta el viernes. Y ahora nos vemos los tres, la mujer, él y yo, con las bolsas ahí, corriendo entre los maratonetas y nada, hasta llegar a un taxi y vi toda esa cosa esa falta de consideración, ¿no? Me parece una cosa tan triste, tan lamentable, ¿no? Vale, pues entonces mañana hacemos... Regresa a su refugio, a la escritura, pero no ceja en su lucha por una sociedad más justa y por Europa, cuyas últimas crisis no le gustaban. Esa tarea de unificar, en el buen sentido de la palabra, de integrar ese conglomerado de países tan diferentes, se produce en el momento en que la gran generación de políticos europeos está desapareciendo. La generación de Helmut Kohl, de Jacques Delors, y por hablar de políticos más recientes, de Felipe González. Eso es una casualidad, es un azar histórico, pero es así. Hoy no hay, quizá los haya, pero no están en el poder. Ha sido también un gran europeísta, por lo tanto yo creo que es una encarnación viva de lo mejor del siglo XX y de lo peor. Es una vida dura, pero una vida que siempre la llevó con una enorme dignidad. Con la misma dignidad se apagaba en su casa de París, rodeado de los suyos, en su barrio de Saint-Germain-des-Prés, donde gustaba de pasear y pasar ratos de placer en la librería Gallimard o en el Café de Flor, a donde acudía semanalmente a las tertulias con sus amigos. En los últimos tiempos su actividad se había reducido, su salud se había quebrado. Su aspecto ya era frágil en febrero, cuando se le entregó en la Casa de América Latina en París el premio del Club Internacional de Prensa.
homenaje del Club de Prensa. Su lucidez, su lección de vida y de historia perdurarán. Jorge ha estado con dificultades para expresarse, pero obviamente muy lúcido hasta el final. Ha luchado con mucha fuerza, una fuerza absolutamente tremenda, yo diría titánica, contra la muerte. Pero yo creo que una de las, digamos, de lo que ha permitido esa lucha o esa batalla que ha entablado es para volver a España. Protagonista y testigo de la historia, nunca renunció a la nacionalidad española, pero en Francia se sentía también en casa. Cosmopolita, ciudadano del mundo, sobre todo europeo. Jorge era un intelectual de una gran honestidad y de una gran coherencia en lo político y también en lo humano, en sus relaciones con los hombres y las mujeres y con la sociedad en general. Si no hay libertad, la vida no vale la pena. Y yo creo que ese sí que es un principio que él ha ido manteniendo y, digamos, con los años, con la edad, cada vez ha sido más libre. Tengo esa pequeña tristeza que me queda dentro de que creo honestamente que la sociedad española no la ha reconocido con la justicia que se debería ver con un español muy excepcional, muy excepcional. Fue un exiliado, fue el preso 44.904 de Buchenwald, fue un escritor, fue un exministro, fue muchas biografías en una, pero sobre todo fue, nos confesaba, una persona que había perdido sus certidumbres, pero conservaba sus ilusiones. He tenido la suerte, o la buena o mala, pero la suerte de estar toda la vida mezclada con la historia del siglo XX.